Jamás imaginé que el peor dolor no vendría de una enfermedad, ni de una pérdida, sino de la boca de alguien a quien yo le di la vida. Cuando una madre sueña con tener hijos, jamás se prepara para escuchar ciertas palabras. Siempre piensa en pañales, en noches sin dormir, en la primera vez que su hijo diga, mamá, pero nadie, absolutamente nadie, te advierte que el mismo ser que acunaste en tu pecho puede convertirse en tu juez más cruel. Aquella tarde, cuando llegué a la casa de mi hija con una bolsa llena de pan recién horneado y el corazón abierto como siempre, no sabía que estaba a punto de vivir la escena más humillante de toda mi vida. Llovía. No mucho, pero lo suficiente para hacerme caminar con cuidado. Me resbalé un poco en la entrada, y fue su esposo quien me ayudó a entrar. No me ofrecieron silla, ni café. Apenas sí me miraron. Pero yo, como buena madre, sonreí. ¿Cómo están mis nietos?, pregunté con entusiasmo. Están en sus cuartos, respondió ella, sin despegar la vista del celular. Yo traté de ignorar el desdén, como lo hacía desde hace años. Me senté en la esquina del comedor, abrí la bolsa con cuidado y puse los panes sobre la mesa. Los hice con amor, dije. Ella levantó la vista, me observó de arriba abajo, y fue en ese momento que sentí el primer golpe, invisible, pero brutal. Yo estaba acostumbrada a que me corrigiera cosas. Que si hablaba fuerte, que si me vestía, anticuada, que si preguntaba demasiado. Pero esa vez fue diferente. No había impaciencia, ni fastidio. Había asco. Era como si le diera vergüenza que yo estuviera allí. Como si mi presencia la incomodara profundamente. Me observó con una mezcla de repulsión y desprecio mientras yo me servía un poco de estofado que ella había cocinado. ¿Vas a repetir?, me preguntó, y su tono fue como un dardo. Yo bajé la cuchara. Me encogí. No entendía nada. Pero entonces vino la frase. La que jamás podré olvidar. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Comes como una puerca, gritó de repente, y el silencio en la mesa fue absoluto. Sus hijos la miraron confundidos. Su esposo bajó la cabeza. Yo me quedé congelada, con la cuchara a medio camino. Pensé que había escuchado mal. Pensé que era una broma cruel. Pero no. Me miraba con rabia, como si yo fuera una carga, un estorbo, una vergüenza para ella. Estás siempre tragando, por eso estás como estás. Me das pena. Ya ni cabes en esa silla, continuó, y sentí como el alma se me partía en pedazos diminutos frente a todos. Nadie dijo nada. Ni una palabra. Solo miraban, como si yo fuera un espectáculo ajeno, una escena incómoda que querían que terminara rápido. Las lágrimas me ardieron en los ojos, pero no las dejé caer. No allí. No frente a ellos. Tragué saliva, dejé la cuchara, y me levanté con dignidad. Cada paso hacia la puerta fue una puñalada. Mis piernas temblaban. La bolsa con el pan seguía en la mesa, olvidada. Pensé en llevármela, pero algo dentro de mí me lo impidió. Dejé todo ahí. Incluso dejé una parte de mí misma. La que aún creía que mi hija podía cambiar. La que pensaba que el amor de madre todo lo curaba. Crucé la puerta sin mirar atrás. No quería que me vieran quebrarme. Cuando puse un pie fuera de su casa, sentí el viento en la cara como una bofetada. Empezó a llover un poco más fuerte, como si el cielo entendiera mi dolor. Caminé despacio por la acera, con el corazón palpitando de rabia, de tristeza, de una mezcla tan amarga que no encontraba nombre. Había dado todo por esa mujer. Mi juventud, mis fuerzas, mis sueños. Y ahora me sacaba como si fuera una plaga. Como si mi única función en la vida hubiera sido criarla, para luego ser desechada. Me dolía todo, pero sobre todo, me dolía el alma. Mientras caminaba bajo la lluvia, recordé sus primeros pasos. Su primera fiebre. Su primer cumpleaños. Recordé las veces que me quedé sin comer para que ella pudiera llevar una merienda decente a la escuela. Recordé las noches enteras en que no dormí, cuidándola de una tos que parecía no acabarse nunca. Recordé las veces que me dijo, te amo, cuando era niña, y no tenía aún esa frialdad en la mirada. ¿En qué momento me dejó de ver como madre? ¿En qué momento me convertí en una molestia? No tenía respuestas, solo un dolor que me atravesaba como cuchillo caliente. Llegué a casa empapada. Me quité el abrigo,
me sequé como pude, y me senté en la mesa vacía. El silencio era ensordecedor. La soledad se sentía como una presencia real. Cerré los ojos, respiré hondo y traté de no romperme. Pero no pude. El llanto me venció. Lloré como una niña, como una madre herida, como una mujer que lo dio todo, y recibió desprecio a cambio. Grité en silencio. Me apreté el pecho. Sentí que moría un poco por dentro. Pero justo en ese momento, algo dentro de mí cambió. ¿Por qué no? No iba a dejar que esa fuera la última imagen que mi hija tuviera de mí, rota, humillada, marchita. No iba a permitir que esa escena definiera el resto de mi vida. Había sufrido, sí. Pero también había sobrevivido cosas peores. Y si algo me había enseñado la vida, era a levantarme con más fuerza cada vez que me tumbaban. Me sequé las lágrimas, me puse de pie, y por primera vez en mucho tiempo, decidí pensar en mí. Ella me había echado de su casa, sí. Pero yo tenía algo que ella aún no entendía: dignidad. Comes como una puerca. Esa frase me retumbaba en la cabeza como un eco cruel. Me la repetí una y otra vez, no para castigarme, sino para recordarme que no debía volver a ese lugar. Ella creyó que podía destruirme con palabras, pero lo que hizo fue despertarme. Y si bien esa noche fue una de las más oscuras de mi vida, también fue el inicio de mi renacimiento. Porque lo que mi hija no sabía, es que la lección más importante aún estaba por venir. Y esta vez, no sería yo quien aprendiera. Yo no tuve una vida fácil. Ni lujosa, ni cómoda, ni decorada con éxitos. Pero si algo nunca faltó en mi casa, fue amor. Nací en un pueblo chiquito, de esos donde todos se conocen, y donde las mujeres aprenden desde niñas que la vida se construye con las manos, no con promesas. Fui la menor de 5 hermanos. Mi madre murió joven, así que aprendí a cocinar, a barrer, a cuidar, antes de aprender a leer. No me quejo. Eso me hizo fuerte. Me enseñó que lo importante en esta vida no es lo que tienes, sino a quién cuidas. Por eso, cuando me convertí en madre, supe que no había marcha atrás, me entregaría entera. Y así lo hice. Tuve a mi hija cuando apenas tenía 20 años. El padre desapareció antes del primer ultrasonido. Dijo que no estaba listo, que era demasiado joven, que yo sabría arreglármelas. Nunca lo volví a ver. Así que la miré a ella, tan pequeña, tan indefensa, y supe que debía convertirme en madre y padre. En muralla, en manta, en comida, en consuelo. No tenía mucho. Alquilé un cuartito en la parte trasera de una casa vieja, con una sola ventana que daba al pasillo. Ahí la crié. Ahí me rompí la espalda lavando ropa ajena, cosiendo botones, y horneando panecitos que vendía casa por casa. Ella no lo sabe, pero muchas veces yo comí solo pan duro para que ella pudiera tener fruta fresca en su lonchera. Nunca quise que mi hija sintiera lástima de su infancia. Así que convertí nuestras carencias en aventuras. Si no podíamos comprar muñecas, le hacía unas de trapo con retazos que me regalaban en la tienda de costura. Si no había dinero para salir, armábamos picnics en el patio trasero con un mantel viejo y jugo de agua con limón. Cocinaba con lo poco que tenía, pero con amor. Y cada plato que ponía sobre la mesa era mi manera de decirle: aquí estás segura. Aquí siempre tendrás un lugar. No me importaba el cansancio. Me alcanzaba con verla reír, con escuchar sus pasos correteando por la casa. Yo no tenía lujos, pero jamás la hice sentir hambre, ni soledad. A los 7 años, ella tuvo su primera función escolar. Tenía que ir disfrazada de mariposa. El disfraz costaba más de lo que ganaba en 2 días de trabajo. No importó. Vendí mis aretes, unos de oro viejos que me había dejado mi madre. Y con eso le compré su disfraz. Cuando salió al escenario y vi sus alitas brillar bajo las luces, supe que había valido la pena. No por el aplauso. No por la foto. Sino por su sonrisa. Porque eso era lo único que me importaba, que fuera feliz. Que no sintiera que le faltaba nada. Que creciera amada, fuerte, protegida. Jamás le hablé mal de su padre. Jamás le transmití mi tristeza. Ella merecía una infancia limpia de rencores. Trabajé en todo lo que pude. De día limpiaba casas, de noche vendía pan dulce en los autobuses. Hubo días en que no sentí los pies.
Días en los que no recordaba cuándo fue la última vez que dormí 8 horas seguidas. Pero no me quejo. Lo hice con gusto. Porque cada vez que la miraba dormir, abrazada a su osito viejo, sentía que todo tenía sentido. Ella era mi mundo. No hubo un solo festival escolar donde no estuviera yo. Siempre con mi ropa más planchadita, aunque fuera la misma de cada año. Siempre con mi sonrisa más grande. Me hice amiga de sus maestras, le ayudaba con las tareas, aprendí a sumar fracciones otra vez solo para estar con ella en sus deberes. Recuerdo una noche especialmente difícil. Yo estaba enferma, con fiebre y escalofríos, pero no podía dejar de trabajar. Tenía que entregar una tanda de tamales al día siguiente. Ella se despertó al oírme toser, y me encontró en la cocina, temblando, envuelta en una cobija. «Mami, acuéstate», me dijo. «Yo te ayudo». Y con sus manitas pequeñas, intentó amasar un poco. Esa noche lloré en silencio. No por el dolor físico, sino porque entendí que estaba absorbiendo más de lo que yo quería. Que, tal vez, le estaba enseñando que el amor duele. Pero también me hizo prometerme algo, que haría todo lo posible para que algún día, ella no tuviera que vivir así. Poco a poco, las cosas mejoraron. Encontré un trabajo fijo limpiando en una oficina. El sueldo no era mucho, pero tenía seguro y días de descanso. Ella creció, se hizo hermosa. Inteligente. Decidida. La ayudé a estudiar. A veces, con lo justo, pero siempre lo conseguíamos. Se ganó una beca. Se fue a la ciudad. Yo me quedé sola en casa, pero feliz. Porque sentía que, al fin, todo el esfuerzo había valido la pena. Que mi niña tendría lo que yo jamás pude tener. Un futuro. Un trabajo de oficina, ropa nueva, comida sin restricciones. Pensé que tal vez me llamaría cada día. Pero no fue así. Las llamadas fueron haciéndose menos frecuentes. Los mensajes, más cortos. Aún así, yo no reclamé. Está ocupada, me decía. Tiene su vida, y eso es bueno. Cuando me dijo que se casaba, lloré de alegría. Me pidió que horneara el pastel de la boda. Pasé 3 días y 3 noches preparándolo, con la receta que me enseñó mi abuela. Ese pastel fue mi regalo. No tenía dinero para más. El día de la boda, me senté en la última fila, orgullosa. Alguien me preguntó si era la cocinera. No me ofendí. Sonreí. Soy su madre, respondí. Pero ella no lo oyó. Estaba muy ocupada saludando a los invitados importantes. No me llamó para la foto familiar. Pero yo lo entendí. Siempre la entendí. Pasaron los años. Yo seguí cocinando, limpiando, esperando su visita los domingos. A veces llegaba. A veces no, a veces me decía que estaba a dieta y no quería comer nada. Yo guardaba las tortillas en servilletas bordadas, solo por si acaso. El día que nació su primer hijo, estuve ahí. Me pidió que no lo tocara mucho. No quiero que se acostumbre a que lo carguen todo el tiempo, me dijo. Yo bajé la cabeza. Obedecí. Pero en las noches, cuando todos dormían, me sentaba junto a la cuna y le cantaba bajito. Tal como lo hacía con ella. Porque una madre nunca deja de ser madre, incluso cuando la tratan como una extraña. Y aún así, aún con todo lo que hice, con todo lo que di, con todo lo que renuncié, fui tratada como una carga. Como una vergüenza. Como alguien que come mucho. Que molesta. Que hace ruido al masticar. Y esa frase, comes como una puerca, no vino de una desconocida. No vino de alguien que no me conocía. Vino de mi hija. De mi niña. De la misma que dormía abrazada a mi brazo cuando tenía miedo. Vino de la boca que un día dijo, mamá, por primera vez. Y eso fue lo que más me dolió. Porque si el amor de madre no alcanza, ¿qué nos queda? Cuando mi hija era pequeña, nuestra relación era de esas que las vecinas envidiaban. Siempre íbamos de la mano, nos contábamos todo, cocinábamos juntas. Ella decía que yo era su mejor amiga, su ejemplo, su mundo. Me escribía cartitas de colores donde decía que yo era la mejor mamá del universo. Las guardé todas, todavía las tengo, escondidas en una cajita de galletas viejas,
como si fueran joyas. Porque lo eran. Yo me aferré a esa imagen. A esa niña de trenzas largas que me buscaba en la noche cuando tenía pesadillas. Pero los años, los estudios, las nuevas amistades y, quizás, una idea equivocada de lo que significa superarse, comenzaron a borrar esa cercanía. La primera vez que me dijo que no dijera ciertas cosas en público, me lo tomé con humor. Estábamos en el supermercado, y yo saludé a una vecina del barrio con la que había trabajado. «Mami, no grites así, qué pena», me susurró entre dientes. Reí. Pensé que era una adolescencia tardía. Que estaba cuidando su imagen, nada más. Pero no era solo eso. Empezó a pedirme que no la llamara por apodos cariñosos frente a los demás. Luego, que no la visitara sin avisar. Después, que no llevara tantas cosas hechas a mano, porque ya no comían esas cosas. Empecé a notar cómo, cada vez que me acercaba, se alejaba un poco más. Como si ya no hubiera espacio para mí en su vida nueva. Yo trataba de entenderla. Pensaba, está cansada, tiene niños, trabaja mucho. Me justificaba su distancia para no dolerme. Pero dolía. Porque cuando la llamaba, me contestaba rápido, como con prisa, como si estuviera esperando que yo terminara para colgar. Ya no me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si me dolía la rodilla o si se me había roto la licuadora vieja. Y eso, que para muchos puede parecer una tontería, para mí era todo. Porque lo di todo, y ahora parecía que no importaba. Como si fuera una pieza antigua que se respeta, pero se guarda en una bodega, lejos, donde no estorbe. Un día, le llevé un platillo que me pidió cuando era niña, caldo de res con arroz rojo y tortillas calientitas hechas a mano. Lo preparé con todo mi amor, desde la madrugada. Llevé mi olla en taxi, abrazándola como si fuera un bebé. Ella abrió la puerta, miró la bolsa y dijo, «Ay, mami, ya te dije que aquí nadie come eso. Estamos comiendo más sano». Me lo dijo con una sonrisa forzada, como si intentara no sonar cruel. Pero lo fue. Me ofrecí a guardarlo, a ponerlo en recipientes. Dijo que no, que estaba ocupada. Me senté en el sillón sin saber qué hacer. No me ofreció ni un café. Me fui al poco rato, con la olla llena. Y el alma, vacía. Los cumpleaños cambiaron también. Antes hacíamos pastel juntas, poníamos música, ella bailaba conmigo en la cocina. Luego, empezó a hacer fiestas con sus amigos, con comida por encargo, con mesas largas y sillas plegables. Me pedía que no llevara nada, que solo fuera a disfrutar. Pero cuando llegaba, ya todo estaba hecho, todo servido, todo limpio. Me saludaban con cortesía, como si fuera una conocida. Nadie me preguntaba por mi vida. Nadie me ofrecía conversación. Yo me quedaba en un rincón, viendo cómo mi hija reía con otros. Sentía que era una extraña en su mundo. Y me preguntaba, en silencio, en qué momento me había quedado atrás. A veces, me llamaba. Pero no para preguntarme cómo estaba. Me llamaba para pedir favores. Para cuidar a los niños. Para cocinar algo. Para ir a recoger un paquete. Y yo siempre decía que sí. Porque era mi hija. Porque era lo que me salía natural. Pero empecé a notar que solo me buscaba cuando necesitaba algo. Ya no compartía conmigo sus alegrías, sus tristezas, sus logros. Me enteraba por otros de las cosas importantes. De un ascenso, de un viaje, de una mudanza. Me enteraba por las redes, no por ella. Y eso también dolía como una puñalada suave, lenta, constante. Recuerdo una vez que le pregunté si podía quedarme unos días en su casa. Me había quedado sin agua por una fuga y necesitaba ducharme y descansar. Me dijo que justo estaban reacomodando los cuartos, y que no era buen momento. Lo entendí. O eso creí. Pero luego, supe que una amiga suya se había quedado esos mismos días. Me dolió. Porque no pedía caridad. Solo quería sentir que podía contar con ella, como ella siempre contó conmigo. Pero parecía que yo ya no encajaba. Como si mi presencia le recordara una parte de su vida que ella prefería olvidar. Hubo pequeños momentos que aún me resisten al olvido. Como cuando su hijo, mi nieto, me dijo, «Abuela, ¿por qué tú no sabes usar celular?» Y ella rió. Rió fuerte.
como burlándose de mí. No me explicó. No me ayudó. Solo dijo, es que mi mamá se quedó en otra época. Yo me sentí mal. No por no saber usar tecnología, sino porque ella me despreció frente a su hijo. Me redujo. Me etiquetó como algo obsoleto. Y un nieto aprende eso. Aprende a ver con los ojos de su madre. Y esa noche, por primera vez, sentí que incluso él empezaba a mirarme diferente. Menos cercano. Más frío. Y, sin embargo, cada vez que ella me necesitaba, ahí estaba yo. Con fiebre, con dolor de espalda, con los zapatos rotos si era necesario. Porque eso hace una madre. Una madre no mide. Una madre no espera que le devuelvan el favor. Una madre solo ama. Y yo amaba. Aún lo hago. Pero comencé a entender que amar también significa saber cuándo detenerse. Que el amor no debería doler tanto. Que no se puede seguir dando cuando del otro lado hay indiferencia. Lo entendí tarde. Pero lo entendí. Aunque me partiera el corazón. La relación con mi hija se fue desmoronando sin gritos, sin peleas, solo con silencios. Con ausencias. Con miradas esquivas. Y yo, en mi terquedad de madre, me negaba a ver lo obvio, que para ella, yo ya no era una figura importante. Que era una sombra que la seguía, no una luz que la guiaba. Y justo cuando pensé que no podía doler más, vino esa tarde. La del pan, la del estofado, la del insulto. Y entonces entendí que ya no había marcha atrás. Que no solo se había roto nuestra relación, sino también la imagen que yo tenía de ella. Todo comenzó con pequeños detalles. Esos que, si uno los dice en voz alta, suenan inofensivos. Como cuando me dijo, un día antes de su graduación, mamá, no te vayas a poner ese vestido floreado. Se ve muy de pueblo. Me lo dijo con tono dulce, pero sus ojos no lo eran. Aquel vestido me lo había regalado una vecina para esa ocasión. Lo había lavado, planchado, y hasta lo había adornado con un broche antiguo que guardaba desde mi boda. No le respondí. Me limité a asentir. Esa noche me puse otra cosa, más sencilla. Me senté en la última fila, con los ojos brillosos, no por orgullo, sino porque sentí, por primera vez, que no era bienvenida en su mundo nuevo. Después vinieron más frases. Pequeñas, como piedritas en el zapato. Molestas, pero soportables. Mamá, no hables tan fuerte, pareces vendedora de mercado. Oh, no cuentes esas historias de cuando vendías pan, ya no son graciosas. Incluso una vez me dijo, en la mesa, ya no agarres otra tortilla, mamá, recuerda que estás con el azúcar alta. Yo sabía que lo decía por mi salud. Pero no era solo eso. Era su tono. Era como me miraba, como con lástima. Como si comer una tortilla más fuera una vergüenza. Yo bajaba la mano, sonreía y decía, tienes razón, hija. Pero por dentro, me tragaba un nudo que sabía distinto a los alimentos, era orgullo roto. Intenté acercarme muchas veces. Le escribía mensajes por las noches, ¿cómo te fue hoy, hija? ¿Cómo están los niños? ¿Necesitas que te prepare algo especial para la semana? A veces me respondía con monosílabos, a veces no. Me decía que estaba ocupada, que los niños tenían actividades, que el trabajo la agotaba. Yo lo entendía. Pero una madre siente. Y sentía que cada mensaje mío era una carga para ella. Una molestia. Aún así, persistía. Porque pensaba que si yo me alejaba, ella también lo haría. Y no quería perderla. No a ella. No a mi niña. Un día la escuché decirle a una amiga suya, mi mamá es buena, pero muy básica, no entiende muchas cosas. Ella no sabía que yo estaba detrás de la puerta. Lo dijo como si nada, como si yo fuera un electrodoméstico viejo. Me dolió tanto que me senté en el sillón y no supe si llorar o reír. ¿Básica? ¿Por haberme partido la espalda por ella? ¿Por haberle dado todo, hasta mi salud, para que hoy pudiera estudiar, comer, dormir en cama propia? Pero no dije nada. Solo respiré profundo. Me levanté y le serví café como si no hubiera escuchado nada. Las reuniones familiares también fueron cambiando. Antes cocinábamos juntas, ella hacía los postres, yo el guiso. Reíamos,
compartíamos anécdotas. Pero luego empezó a contratar comida. Así descansamos, mamá, decía. Pero no era descanso lo que buscaba. Era distancia. En la mesa ya no me sentaba a su lado. Me ponía en la punta, cerca de los niños. Me hablaba poco. A veces se levantaba sin avisar, y yo me quedaba ahí, masticando sola, como si no existiera. Nadie notaba mi silencio. Nadie lo interrumpía. Solo el sonido del tenedor, y el sabor amargo de no ser parte de la conversación. Yo seguía yendo los domingos. Siempre con algo preparado. Pan dulce, tamales, salsita. Ella decía, ya no traigas, mamá, aquí no comemos eso. Pero igual lo dejaba. Me iba a casa rezando que al menos lo probaran. Cuando no me recibía bien, me decía, es que estamos a dieta, es que los niños tienen una rutina. Yo me sentaba en una esquina, a mirar cómo todos comían otra cosa. Me daba pena preguntar. Me daba miedo incomodar. Así que comía después, en mi casa. Fría, sola, y con la comida que yo misma había preparado para otros. Una vez, ella organizó una comida con sus suegros. Me pidió que no hablara mucho. Es que a veces no te entienden, mamá. Tú hablas muy, de barrio. Me lo dijo bajito, como si fuera un secreto. Me tragué la humillación y asentí. Esa tarde no hablé. Solo serví. Solo sonreí. Nadie me preguntó nada. Nadie me miró. Fui una sombra más. Pero lo peor fue escucharla contar una historia que yo viví con ella, como si fuera suya, borrándome por completo del recuerdo. Como si yo nunca hubiera existido en su infancia. Como si se avergonzara de haber sido mi hija. Yo lo sentía todo. Cada frase que me corregía. Cada mirada que me juzgaba. Cada gesto de impaciencia cuando me demoraba al caminar, cuando preguntaba algo sobre su celular, cuando derramaba un poco de sopa en la mesa. Ella creía que yo no notaba. Que me hacía la sorda. Pero no. Solo que prefería callar. Porque cuando una madre habla, corre el riesgo de perder el único lazo que le queda. Y yo no quería romper nada. Aunque todo dentro de mí ya estuviera roto. Lo peor de todo era que, aun con ese trato, yo la seguía amando con la misma fuerza. Con la misma dulzura. Le llevaba regalos, le bordaba manteles, le preparaba su platillo favorito en su cumpleaños aunque no me invitara. Nunca dejé de ser madre. Nunca. Aunque ella hubiera dejado de ser hija. Y eso es lo más injusto. Que quienes más amor reciben, a veces son los que más fácil lo olvidan. Ese día, el de la humillación, no fue una sorpresa. Fue solo el punto final de una crónica silenciosa. Una historia que llevaba años escribiéndose entre desprecios pequeños, burlas veladas y miradas de indiferencia. Yo lo había visto venir. Pero nunca imaginé que dolería tanto. Porque una cosa es sospechar que ya no te aman, y otra muy distinta, es escucharlo de la boca que un día te llamó mamá por primera vez. Ese domingo me levanté más temprano de lo habitual. Me sentía nerviosa, como si algo dentro de mí supiera que esa tarde marcaría un antes y un después. Me puse mi mejor blusa, esa con bordados que yo misma hice hace años. Le di una pasadita con la plancha, me puse perfume del que me quedaba, me recogí el cabello con una pinza que tenía piedritas y hasta me pinté un poco los labios, como no hacía desde el bautizo de mi nieto. No quería desentonar. No quería que mi hija sintiera vergüenza de mí. Porque aunque muchas veces lo disimulaba, yo lo sabía, ella me ocultaba entre la gente como si fuera una mancha en su vestido nuevo. La casa estaba llena de gente. Familiares, amigos, vecinos del fraccionamiento. Todos bien vestidos, bien hablados, con esos modales que parecen de revista. Al llegar, saludé con una sonrisa y una charola de arroz con leche que cociné con esmero, aunque ella me dijo que no llevara nada. Para que no digan que no aporto, pensé. Ella me recibió en la puerta. No me miró a los ojos. Solo dijo, pasa, mamá. Y se fue. Me quedé parada unos segundos, sosteniendo la charola como si fuera un escudo. Luego entré, buscando dónde ponerla, dónde ubicarme, dónde encajar. Durante toda la comida me mantuve callada. Observaba cómo reían, cómo brindaban, cómo hablaban de viajes, de inversiones,
de cosas que yo no entendía. Nadie me preguntó nada. Nadie me ofreció conversación. Solo el hijo menor de mi hija, que vino a darme un abrazo fugaz, como obligado. Yo asentía, sonreía. Servía platos, pasaba servilletas, como si aún fuera una empleada doméstica en casa ajena. Mi hija ni me miraba. Caminaba por la sala como anfitriona de hotel, perfecta, radiante, lejana. Cuando todos estaban ya sirviéndose por segunda vez, vi que quedaba un poco de estofado, ese que tanto me gusta. Dudé unos segundos, porque recordé sus gestos del pasado. Pero tenía hambre. Solo tomé un par de cucharadas más. No llené el plato. Solo un poco, para saborear el esfuerzo que vi en la cocinera. Y fue entonces cuando ocurrió. Mi hija, desde el otro extremo de la mesa, se detuvo, me miró fijamente, con un tono agrio que ni siquiera le conocía, y gritó: «Comes como una puerca, me das vergüenza». Así. Sin rodeos. Sin filtros. Frente a todos. El ruido de los cubiertos se detuvo. Los niños miraron. Los adultos se tensaron. El silencio fue tan espeso que se podía masticar. Yo no supe si estaba soñando, si era una broma cruel, o si alguien más había dicho eso. Pero no. Era su voz. Era su cara. Era su veneno. Y era para mí. Me miraba como si yo fuera basura. Como si comer un poco más fuera un crimen imperdonable. Como si yo no fuera su madre. No dije nada. Solo bajé el tenedor, como si pesara toneladas. Sentí la garganta apretada, los ojos calientes. Pero no lloré. Me negué a regalarle mis lágrimas. Me levanté despacio, sin mirar a nadie. Me limpié la comisura de los labios con una servilleta, con dignidad, como si tuviera el control. Y entonces escuché lo último. Como una bala que termina de destruir lo que queda: «Ya no vengas más. No eres bienvenida en mi casa». Esa frase me dolió más que el insulto. Porque con ella no solo me echaba. Me borraba. Hubo quien quiso intervenir. Su esposo la miró con reproche, su tía materna se levantó a decirle que bajara la voz. Pero ella no se retractó. Mantuvo esa mirada dura, seca, como de desconocida. Yo solo caminé hacia la puerta. No me despedí. No pedí explicaciones. No dije, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Por tener hambre? ¿Por ser madre? ¿Por existir? Salí a la calle con la misma charola de arroz con leche que había llevado. Intacta. Nadie la probó. Ni una cucharada. Como yo. Como mi amor. Como mi presencia. El camino a casa fue eterno. Cada paso me pesaba. Sentía que el corazón se me había hecho trizas. Pensaba en todas las veces que me callé, en todas las frases que toleré, en todas las veces que fingí no entender sus desprecios. Pensaba en la niña que me decía: «Mami, no te vayas nunca», y me preguntaba en qué momento esa niña se convirtió en esa mujer que acababa de gritarme frente a todos. Y lo peor es que no tenía respuesta. Solo tenía dolor. Esa noche, al llegar a mi casa, me senté en la cocina. Dejé la charola en la mesa. Abrí la tapa. Me serví una cucharada. Estaba tibia aún. Y entonces, y solo entonces, lloré. Lloré con el plato en la mano. Como si cada cucharada fuera una despedida. Lloré por mí. Por ella. Por lo que fuimos. Por lo que nunca volveremos a ser. No porque me gritó, puerca. Sino porque me dejó claro que, en su mundo, una madre como yo, ya no tiene lugar. Caminé sin rumbo fijo. El cielo se había nublado, como si supiera lo que acababa de pasar. No llevaba paraguas. Mis pies dolían. La blusa bordada que tanto me esmeré en planchar se pegaba a mi espalda con la humedad del sudor y la tristeza. Las gotas empezaron a caer lentamente, primero como advertencia, luego como castigo. Y yo no corrí. No busqué refugio. Solo seguí caminando bajo la lluvia, con los ojos clavados en el suelo y la mente hecha trizas. Cada paso era una pregunta. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué hice tan mal?
¿En qué momento dejé de ser madre, para convertirme en estorbo? Pasé frente a una vitrina donde había una familia comiendo. Un señor le limpiaba la boca a su esposa con ternura. Los hijos reían. Una abuela sostenía al más pequeño en brazos. Los miré y sentí como si me apretaran el alma desde dentro. Porque en otro tiempo, en otra vida, yo también fui esa mujer. También me reí con mi hija mientras cocinábamos arroz. También la cargué cuando no podía dormir. También le limpié las lágrimas con la manga de mi blusa cuando le rompieron el corazón por primera vez. Y ahora ella me negaba hasta un bocado en su mesa. Llegué a casa empapada, arrastrando los zapatos y el corazón. Al cerrar la puerta, el silencio me abrazó como un manto pesado. Me cambié la ropa mojada sin encender las luces. Me envolví en una cobija, no por el frío del cuerpo, sino por el que tenía en el alma. Me senté en la silla de la cocina y me quedé ahí, horas. Sin moverme. Sin hablar. Como si el mundo se hubiera detenido. Como si, de pronto, mi existencia ya no tuviera sentido. Era un dolor seco, profundo, como cuando uno pierde algo que no sabe si alguna vez va a recuperar. En mi cabeza repetía una y otra vez la escena. Su voz, sus palabras, la cara de los invitados, el plato abandonado. Comes como una puerca. ¿Cómo puede una hija decirle eso a su madre? ¿Qué parte de su alma se endureció tanto? Y peor aún, ¿por qué yo seguía amándola, incluso después de eso? Esa era la verdadera tortura. Que mi corazón no aprendía a odiarla. Que, aun con la herida abierta, yo seguía deseando saber si llegó bien a casa, si comió, si descansó. Es el mal de las madres, aun cuando te crucifican, tú rezas por quien clavó los clavos. Me levanté en la madrugada. Fui al espejo del baño. Me vi y no me reconocí. Tenía los ojos hinchados, la cara pálida, las manos temblorosas. Era la imagen de una mujer rota. Una madre sin lugar. Una sombra de lo que fui. Me apoyé en el lavamanos y me dije en voz baja, ya no llores. Ya no insistas. Ya no te arrastres. Pero no podía. ¿Por qué? ¿Cómo se cierra una herida que sangra desde el amor? ¿Cómo se olvida a una hija a la que le diste tu juventud, tus noches sin dormir, tus mejores años, tu comida, tu fuerza, tu esperanza? Esa noche, por primera vez en mi vida, pensé en desaparecer. No de manera trágica. No en el sentido físico. Pero sí en el emocional. Pensé en irme lejos. En vender la casa. En no volver a contestar una llamada. En convertirme en una ausencia definitiva. No por venganza, sino por dignidad. Porque uno también se cansa de rogar por migajas. De forzar sonrisas donde solo hay desprecio. De sostener vínculos que te asfixian. Sentí que si seguía suplicando su amor, iba a terminar muriendo lentamente. Pero entonces vi una foto vieja. Estaba enmarcada, sobre un mueble. Era de cuando mi hija tenía 5 años. Me abrazaba fuerte, con los ojos cerrados. Yo también sonreía. Era una de esas imágenes que uno guarda como amuleto. Me quedé mirando la foto largo rato. Y en ese instante entendí algo. No era a la mujer que me gritó lo que yo amaba, era a la niña que fui construyendo día con día. La mujer se había olvidado de mí, sí, pero esa niña seguía viva, aunque fuera en mi recuerdo. Y por esa niña, yo no podía rendirme. Algo dentro de mí cambió esa madrugada. Lentamente, como una semilla que germina en la oscuridad. Me sequé los ojos. Me peiné. Me serví un café. Y me prometí algo, no volvería a dejar que nadie, ni siquiera mi propia hija, me hiciera sentir menos. Porque había olvidado todo lo que valgo. Todo lo que di. Todo lo que enfrenté sola. Y si ella no lo veía, no significaba que no existía. Solo significaba que su ceguera no debía ser mi condena. Así empezó mi despertar. No de golpe, no con furia. Sino como esas madres que aprenden a vivir con cicatrices que no se ven, pero que pesan. Me inscribí a un taller de tejido. Empecé a ir al parque. Me hice amiga de otra señora que vendía pan cerca de mi casa. Y poco a poco, fui sanando. No por olvido, sino por amor propio. Porque a veces, el verdadero acto de amor,
Es volver a elegirse a una misma, después de que todos te han dado la espalda. Después de esa noche oscura y solitaria, decidí no quedarme atrapada en el dolor. Algo en mí despertó y me impulsó a buscar un cambio real. En el barrio, cerca de mi casa, había un grupo de mujeres que se reunían para cocinar recetas saludables, compartir consejos y, sobre todo, apoyarse mutuamente. Al principio dudé. ¿Qué podía aportar yo? ¿Quién querría escuchar a una mujer que nadie valoraba? Pero el primer día que entré, la bienvenida fue tan cálida que sentí que al fin podía respirar. Era como encontrar una familia diferente, un lugar donde no me juzgaban, sino que me celebraban. Aprendí a cuidar de mí misma de formas que antes no entendía. Dejé de cocinar solo para otros y empecé a cocinar para mi propio cuerpo. Incorporé frutas, verduras, y muchas recetas ligeras que me hacían sentir energía en vez de cansancio. Fue difícil al principio, mi cuerpo estaba acostumbrado a otro ritmo, a otra alimentación. Pero con paciencia, cada día me sentía más fuerte. Más capaz. Más feliz. Y eso se reflejaba en mi piel, en mis ojos, en mi sonrisa. Porque la fortaleza no siempre se muestra en músculos, a veces, es el brillo que recuperas después de la tormenta. Lo que más me sorprendió fue que, poco a poco, empecé a bajar de peso. No por vanidad, sino porque el cuerpo que se sentía cansado y pesado, ahora se sentía ligero y libre. La ropa que me quedaba apretada se aflojó. Mis amigas del barrio me decían que me veía radiante. Mi hija, claro, no lo notó, o quizás fingió no hacerlo. Pero a mí ya no me importaba su indiferencia. Yo había empezado a quererme a mí misma, y eso bastaba. Cada kilo perdido era una victoria silenciosa sobre los años de desprecios y humillaciones. Un día, una de mis nuevas amigas me animó a grabar un video sencillo cocinando una receta tradicional que me había enseñado mi madre, mi abuela y que yo también aprendí a preparar con amor. No imaginé que ese video iba a cambiar mi vida. Lo subí a una red social sin mucha fe, solo para compartir algo bonito. Pero la respuesta fue increíble. En pocas horas, cientos de personas comenzaron a comentar, a compartir, a agradecer. Muchos decían que les recordaba a sus madres, a sus abuelas. Que en tiempos difíciles, mis recetas les daban un poco de calor y esperanza. La noticia se esparció como fuego. Empecé a recibir mensajes de gente que quería aprender a cocinar con amor, a rescatar tradiciones, a valorar la sencillez de lo casero. Me volvieron a llamar para hacer más videos, y poco a poco construí una pequeña comunidad en línea. Gente que no me conocía, pero que me admiraba por mi honestidad y mis ganas de renacer. Lo que para mi hija era vergüenza, para miles de personas era un símbolo de lucha y autenticidad. Me volví viral sin buscarlo, pero sin negarlo. Y eso me hizo sentir más poderosa que nunca. Cada vez que recibía un comentario de alguien agradeciendo mis recetas, mis consejos o simplemente mi historia, me recordaba por qué había comenzado este camino. No era para demostrarle nada a mi hija. Era para demostrarme a mí misma que no importan las heridas, ni las humillaciones, ni las veces que alguien te dice que no eres suficiente. Porque dentro de cada mujer hay una fuerza infinita esperando ser descubierta. Y yo estaba justo en ese momento, encontrándola, abrazándola, viviéndola. En el barrio, mi nombre empezó a ser conocido de nuevo, pero ahora con respeto y cariño genuino. La señora que antes era solo, la madre de, ahora era, la cocinera que inspira. Personas que jamás imaginaron que la mujer que se sentaba callada en la esquina, ahora llenaba mesas con sus platillos y corazones con su historia. La transformación no solo se veía en mi cuerpo, sino en la forma en que caminaba, en la seguridad con que respondía, en las ganas que tenía de seguir aprendiendo y compartiendo. Recuerdo la primera vez que vi una foto mía en un meme que circulaba en las redes, con miles de me gusta y comentarios positivos. Me sentí orgullosa, porque aquella mujer que fue humillada y menospreciada, ahora era celebrada y admirada. Lo que para algunos era motivo de burla, para otros era un ejemplo. Mi hija, si alguna vez vio esos mensajes, no dijo nada. Pero a mí ya no me importaba. La vida me había enseñado que no todos los que te desean bien, están destinados a quedarse en tu historia. Lo más hermoso de esta transformación fue que, sin darme cuenta, volví a sonreír como cuando mi hija era niña. Una sonrisa libre, sin miedo ni resentimiento. Una sonrisa que invitaba a la vida, a la esperanza, a la posibilidad de nuevos comienzos. La mujer sencilla y cariñosa que alguna vez fui, renació con más fuerza, más dignidad y más amor propio.
La lección que le di a mi hija no fue con palabras ni gritos, sino con mi ejemplo, con mi recuperación, con mi luz. Porque a veces, el mejor castigo es mostrarle al mundo que tú sí vales. Hoy sé que la verdadera transformación no está en cambiar para los demás, sino en aprender a quererse y respetarse uno mismo. La mujer que fue humillada un día, es la misma que ahora inspira a cientos, que enseña que el amor propio puede superar cualquier rechazo. Lo que ella veía como vergüenza, el mundo lo aplaudía. Y aunque mi hija haya cerrado esa puerta para mí, mi vida se abrió a un universo infinito de posibilidades. Y eso, nadie me lo puede quitar. Era un día brillante, lleno de sol y aromas deliciosos en el aire. La feria gastronómica del barrio estaba en su punto más alto, cientos de personas recorrían los puestos, probando platos, riendo y compartiendo historias. Entre ese bullicio, en un pequeño stand decorado con flores y fotografías antiguas, estaba mi madre. Ella, con una sonrisa radiante, firmaba libros de recetas que había publicado meses atrás. No era la mujer que todos recordaban, era una figura fuerte, segura, admirada por todos los presentes. Mi corazón se aceleró cuando la vi desde lejos. Ella, que había sido un rostro cansado y dolido, ahora irradiaba luz y confianza. La multitud que la rodeaba aplaudía y sonreía, reconociendo no solo sus platillos, sino la historia que traían detrás. Por un instante, la emoción me paralizó. ¿Cómo podía haber cambiado tanto? ¿Cómo era posible que la mujer a quien rechacé con tanta crueldad, fuera ahora motivo de orgullo para tanta gente? Sentí una mezcla de culpa, admiración y un miedo profundo a enfrentarla. Mis pasos temblaron mientras me acercaba al stand. Cada persona que la saludaba, que le agradecía, que se tomaba una foto con ella, hacía que mi corazón se rompiera un poco más. Quería encontrar las palabras adecuadas para pedir perdón, para explicar, para intentar reparar lo que había roto con mis propias manos. Cuando estuve frente a ella, las lágrimas comenzaron a brotar sin control. La voz me temblaba, pero logré decir lo que llevaba guardado tanto tiempo: mamá, yo, lo siento. Mi madre me miró con esa calma que solo tienen las personas que han aprendido a sanar. No hubo reproches ni gritos, solo una serenidad profunda que me atravesó el alma. No me destruyó tu desprecio, me fortaleció, dijo con una voz dulce, pero firme. En ese momento, comprendí que había perdido algo más que el amor de una madre, había perdido la oportunidad de acompañarla en su proceso, de apoyarla cuando más me necesitaba. Y que esa mujer frente a mí era ahora un faro de resiliencia que no podía negar. El silencio se hizo cómplice entre nosotras. La feria seguía a nuestro alrededor, pero en ese pequeño espacio, el tiempo se detuvo. Ella volvió a sonreír y me ofreció el libro que acababa de firmar. Lo tomé con manos temblorosas, sintiendo el peso no solo del papel, sino de toda una historia que ahora se entrelazaba con la nuestra. Es para ti, dijo, para que recuerdes que el amor puede sobrevivir hasta a las heridas más profundas. Con esa simple acción, sentí que un puente se reconstruía, aunque aún frágil. Comprendí que la verdadera lección no era la que ella me dio con sus recetas, sino la que me dio con su vida, que nunca es tarde para renacer, para pedir perdón, para volver a empezar. Y que el amor de una madre es tan grande que puede abrazar hasta el peor de los desprecios, sin dejar de ser amor. En ese momento, supe que quería ser parte de esa historia, aunque fuera desde otro lugar. La gente comenzó a acercarse para saludarla, y ella me tomó de la mano. Ven, dijo, quiero que conozcas a quienes me han acompañado en este camino. Sentí como el frío que había en mi pecho se derretía lentamente. El reencuentro no era solo entre madre e hija, sino entre dos mujeres que habían sufrido, aprendido y crecido. Era el inicio de un nuevo capítulo donde el respeto y el cariño podrían encontrar espacio, aunque nunca olvidaríamos el pasado. Mientras caminábamos entre la multitud, escuché a varios comentar sobre la valentía de mi madre, sobre cómo había transformado su dolor en luz y enseñanza. Sentí un orgullo profundo, no solo por lo que ella había logrado, sino por la lección que me daba sin necesidad de palabras duras. Esa mujer que antes había sido una sombra, ahora era el sol que iluminaba mi camino. Y en su fortaleza, encontré la fuerza para perdonarme y para empezar a ser mejor hija. Al terminar la feria, nos sentamos juntas en un banco bajo un árbol. Ella me abrazó y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el silencio entre nosotras estaba lleno de esperanza. No importa cuánto tardemos en encontrarnos, me dijo, lo importante es que nunca dejemos de buscarnos. En ese abrazo se selló la promesa de un nuevo comienzo, de un amor que, a pesar de todo, seguía siendo invencible.
Y yo supe que esa era la verdadera lección que siempre quise aprender. En la vida, a veces olvidamos que quienes nos trajeron al mundo también fueron jóvenes, soñaron, lucharon y amaron mucho antes de ser madres. La historia que acabas de escuchar no es solo la de una mujer que sufrió el desprecio de su hija, sino la de alguien que entregó su vida entera por amor. Ese amor silencioso, ese sacrificio diario, muchas veces pasa desapercibido, invisibilizado detrás de reproches y palabras duras. Pero detrás de cada madre hay una persona que merece respeto y cariño, antes que nada. La comida, ese acto cotidiano de compartir, es símbolo de amor en muchas culturas. Pero en esta historia aprendemos que no es la cantidad de lo que ponemos en el plato lo que pesa, sino las palabras y actitudes que hieren el corazón. Comes como una puerca, no es solo un insulto a la forma de comer, es un desprecio que cala profundo, que deja heridas invisibles, que pesa más que cualquier bocado. Porque el alma, cuando se siente rechazada, carga con un peso mucho mayor que cualquier plato de comida. Hoy, vemos a esa misma mujer que fue humillada, rodeada de personas que la valoran y la admiran. La vida le dio la oportunidad de reconstruirse, de descubrirse de nuevo y de brillar con luz propia. Ya no es la madre que fue ignorada en una mesa, sino la mujer que conquistó corazones con su fortaleza, con su historia, y con la simpleza de su amor. Esa imagen es un recordatorio poderoso de que, aunque la vida nos golpee, siempre podemos levantarnos y renacer. No fue fácil para ella dejar atrás el dolor y la humillación, pero encontró en su interior una fuerza que muchos desconocen. Ese mismo dolor que la quebró, fue también el que la moldeó, la hizo más fuerte y la llevó a transformar su tristeza en esperanza. No se trata solo de sobrevivir, sino de aprender a vivir de nuevo, con dignidad y orgullo, sin permitir que el desprecio de otros determine nuestro valor. Es importante que reflexionemos sobre nuestras propias palabras y acciones, especialmente con quienes más amamos. A veces, sin darnos cuenta, lastimamos a aquellos que han sido pilares en nuestra vida. Una palabra cruel, un gesto de rechazo, puede sembrar heridas que tardan años en sanar. Pero también aprendemos que el perdón y el amor tienen un poder sanador inmenso, capaz de reconstruir lo que parecía irremediablemente roto. Esta historia no es solo sobre una madre y una hija. Es un espejo para muchos que quizás se han sentido olvidados, rechazados o invisibles en sus propias familias. Es un llamado a valorar más, a comprender que detrás de cada ser humano hay una historia de lucha, de amor y de esperanza. Y que nunca es tarde para hacer las paces, para reconstruir vínculos, para sanar heridas. La mujer que protagoniza esta historia es un ejemplo vivo de que las heridas no tienen por qué definirnos. Que no importa cuántas veces caigamos, sino cuántas veces nos levantemos. Su transformación nos enseña que el amor propio es la base para cualquier otra forma de amor, y que al cuidarnos y valorarnos, abrimos las puertas a nuevas oportunidades y relaciones más sanas. Mientras la escuchamos, rodeada de gente que la aprecia, sentimos la fuerza de su mensaje. Ella nos recuerda que no somos lo que otros dicen de nosotros, sino lo que elegimos ser después de las tormentas. Que el rechazo puede ser una enseñanza, que la soledad puede ser un camino hacia el autodescubrimiento, y que la humillación puede transformarse en la semilla de la dignidad. No me destruyó la humillación, me reconstruyó. Esa frase final resume todo el poder de esta historia. Porque en la vida, no somos invencibles, pero sí indestructibles cuando encontramos dentro de nosotros la voluntad de seguir adelante. Así que, si alguna vez te sentiste menos, olvidado o herido, recuerda que tu valor no depende de lo que otros te digan. Tu valor está en tu capacidad de levantarte y reconstruirte, una y otra vez. A lo largo de esta historia hemos recorrido un camino de dolor, rechazo, fortaleza y transformación. Ahora, quiero que te detengas un momento y pienses en ti. ¿Alguna vez has sentido que algo que amas, algo que forma parte de tu esencia, fue motivo de burla o humillación? ¿Qué te juzgaron por ser como eres o por las cosas que te apasionan? No estás solo. Muchas personas han vivido eso, y es en esa experiencia compartida donde podemos encontrar consuelo y fuerza. El rechazo duele, y duele aún más cuando viene de quienes más amamos. Pero también es una oportunidad para descubrir quiénes somos realmente y cuánto valemos, más allá de las opiniones ajenas. Aquí, en este espacio, queremos que sepas que tu historia importa. Que tus sentimientos son válidos y que hay un lugar para ti donde puedes expresarte sin miedo a ser juzgado. Porque todos hemos tenido heridas que sanaron gracias al apoyo de otros. Por eso, hoy te invito a que seas valiente. A que compartas en los comentarios qué momentos te marcaron, qué heridas aún llevas contigo, o qué aprendizajes has encontrado en medio de las dificultades.
Tu testimonio puede ser la luz que alguien más necesita para seguir adelante. A veces, solo necesitamos escuchar que no estamos solos para encontrar la fuerza de seguir luchando y amándonos. La madre de esta historia fue humillada por su propia hija, pero se levantó con dignidad y amor propio. Quizás tú también estás en un momento difícil, sintiéndote incomprendido o rechazado. Te aseguro que dentro de ti hay una fuerza inmensa esperando despertar. Comparte tu experiencia aquí, porque juntos podemos construir una comunidad que se apoye, que se escuche y que se fortalezca con cada historia contada. Quiero que sientas que este es tu espacio seguro. Aquí nadie te va a juzgar, aquí vamos a aprender a entendernos mejor, a reconocernos en nuestras luchas y a celebrar nuestras victorias, por pequeñas que sean. Cada historia cuenta, cada sentimiento importa. Tu voz tiene poder, y puede cambiar no solo tu vida, sino la de quienes te leen y se sienten identificados contigo. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar, llorar o incluso sonreír por la fortaleza de esa madre, te pido que no te quedes callado. Suscríbete a este canal para que juntos sigamos compartiendo relatos que nos enseñen, que nos ayuden a sanar y que nos inspiren a ser mejores cada día. Tu apoyo es fundamental para que esta comunidad crezca y llegue a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Además, déjame tu experiencia en los comentarios. Cuéntame qué te dejó esta historia, qué has vivido que te ha marcado y qué esperas para tu propio camino de sanación. Yo estaré leyendo y respondiendo porque quiero que sepas que no estás solo, que aquí tienes un espacio para ser escuchado y apoyado. Tu historia puede ser la luz en el camino de alguien que hoy se siente perdido. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, que se siente menospreciado o herido por quienes debería amar, comparte este video con esa persona. A veces, un simple gesto como compartir una historia puede ser el comienzo de una transformación profunda. No subestimes el poder que tienes para cambiar vidas con un clic, con una palabra, con una muestra de solidaridad. Recuerda siempre que el valor de una madre, de una persona, no se mide por lo que otros digan o hagan, sino por la capacidad de amarse y respetarse a sí misma. Y tú, que estás viendo este video, mereces ese mismo amor y respeto, sin importar las circunstancias. Gracias por estar aquí, por escuchar, por sentir. Este es solo el principio de un camino donde juntos encontraremos la fuerza para reconstruirnos y brillar. Si pensaste que esta historia había llegado a su punto más impactante, prepárate para algo aún más fuerte. La vida siempre tiene giros inesperados, y en nuestro próximo video conocerás la historia de una abuela que enfrentó un abandono aún más desgarrador. Una mujer que fue dejada sola por sus propios nietos, quienes la ignoraron cuando más la necesitaba. Pero lo que hizo después dejó a todos boquiabiertos. Esta abuela, que parecía vulnerable y olvidada, decidió no quedarse callada. Su respuesta fue una lección que nadie vio venir, una revancha que no solo cambió su destino, sino que también impactó para siempre a su familia. Su historia está llena de emociones intensas, sorpresas y una fuerza que desafía todo pronóstico. Es un relato que te hará reflexionar sobre el respeto, la justicia y el amor familiar. En ese próximo video, descubrirás cómo el abandono puede transformar a una persona. Cómo el dolor puede ser canalizado en acciones inesperadas que rompen con las cadenas del desprecio. Esta abuela no solo recuperó su dignidad, sino que también tomó el control de su vida y de su historia, mostrando que nunca es tarde para reivindicarse y para enseñar a quienes se equivocaron con ella. La música, las imágenes y las palabras que te mostraremos en ese relato crearán un ambiente tan intenso que sentirás cada latido de la historia como si fuera tuyo. Es un relato que nos invita a mirar más allá de las apariencias, a entender las heridas invisibles y a valorar a quienes muchas veces damos por sentado. Prepárate para una montaña rusa emocional que no querrás perderte. Pero no solo será un testimonio de dolor y abandono. También verás la transformación de esta abuela, su fortaleza, su resiliencia y cómo encontró nuevas formas de amor y de felicidad, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Es un mensaje de esperanza para quienes creen que las circunstancias difíciles son el final de su camino. Porque la vida siempre da una segunda oportunidad. Este próximo capítulo te hará cuestionar muchas cosas. ¿Qué es realmente la familia? ¿Qué sucede cuando los lazos se rompen? ¿Y cómo podemos reaccionar cuando nos sentimos traicionados por quienes más amamos? La respuesta a estas preguntas está en la historia de esta abuela, que con valentía decidió cambiar su destino, enfrentando el abandono con una actitud que sorprendió a todos.